Vamos a continuar con nuestro estudio. Bien, pues entonces recuerden que lo que estamos haciendo es hacer estoy haciendo una propuesta de lectura del Apocalipsis y recordamos que ya estamos entonces hablando sobre lo que nos describe el apóstol de lo que es la Gran Babilonia, ¿no? El juicio a la Gran Babilonia. Y si ustedes recordarán en la última sesión que tuve con ustedes el día domingo, yo les decía que esta mujer, que a su vez está sentada sobre esta bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, y que nos describe precisamente aquí en esta parte del Apocalipsis, estamos ya en el 17, capítulo 17, entrando también en el 18. Esta gran mujer que está sentada sobre muchas aguas, les decía yo a ustedes que mi propuesta de tesis es que representa a lo que sería en general las naciones y las religiones que se corrompieron y que han provocado un gran daño a la humanidad con el paso del tiempo. Y entonces la propuesta de este estudio es precisamente para que vean de dónde saqué yo esa idea, ¿no? Indudablemente que el ángel también le describe a Juan qué significa esta visión, pero el día de hoy, en esta parte, voy a presentarles por qué vengo, de dónde viene la idea que les estoy exponiendo. Acuérdense que es que esta mujer, la Gran Babilonia, representa de manera simbólica, no es un país en particular, es lo que intento yo decir aquí en esta propuesta, no es tampoco una sola nación o un solo momento, sino es como la suma de todas aquellas naciones, gobiernos y personas que utilizando precisamente el poder de lo que es la autoridad y también lo que es la fusión de la religión han creado daño y dolor entre nosotros. Entonces, vamos a hacer esa pausa de este capítulo del Apocalipsis para entender entonces por qué Dios le está haciendo juicio. Aquí se acuerdan que les comentaba el domingo que dice la mujer está sentada sobre muchas aguas, que son todas las naciones en muchos tiempos. Ella corrompió a los reyes de la tierra. Está sentada sobre la bestia, que tiene nombres de blasfemia, y está vestida de púrpura y escarlata y es la madre de todas las abominaciones. Entonces voy a presentarles en este estudio de hoy, miércoles, porque hablo de qué se refiere a eso. ¿Se acuerdan que vimos este recorrido de que todo comienza al final de cuentas con uno, como los ejemplos que vimos de Adán, Eva, Caín, Abel, Abraham, por ejemplo, Noé? Comienzan uno, después es la pareja, luego viene la familia y de ahí vienen los pueblos y de la suma de los pueblos vienen las naciones. Entonces, siempre que hablamos de naciones, indudablemente hablamos de personas, porque las naciones los conforman las personas, ¿no? Los territorios, por supuesto, el lugar donde vivimos las personas, pero indudablemente siempre estamos hablando de nosotros. Aquí puse un ejemplo de cómo viene la evolución del lenguaje y también vimos que desde un principio nuestro Padre Celestial no creó ninguna religión. Cuando nos puso en el mundo, nos dio una orden a la humanidad que dijo, señoren, ¿sí? Esto juzgar la tierra, señorear. También nos pidió que la abracen. Por ejemplo, a Adán y a Eva les dijo, labren el huerto, lábrenlo, ¿no? Pero luego vimos que, pues, en el caso de Adán y Eva cometieron un error, ¿sí? Desobedecieron. También vemos el ejemplo de Caín y Abel, bueno, más bien de Caín, ¿verdad? Y de ahí vimos después cómo las naciones se multiplicaron, ¿sí? Y tenemos el caso de la historia de la Torre de Babel, y también la promesa a Abraham, ¿no? Y precisamente cómo surge la nación de Israel. Ahí vemos cómo, les decía yo, vienen estos ejemplos, y no nada más ahí, sino también están ejemplos. Este proceso se ha venido pasando muchas veces, repetidas veces, ha pasado aquí en nuestro continente, en todos los lugares, ¿no? Cuando uno piensa, por ejemplo, nosotros que conocemos el plan de manantial, que conocemos el Cedralito, en algún momento alguien llegó por primera vez a esos lugares y no se llamaban plan de manantial o tierra colorada o el Cedralito,
no sé quién les puso el nombre, pero cuando llegaron, alguien que llegó por primera vez, pues estas personas son nuestros ancestros y que llegaron y empezaron a conocer. Por ejemplo, aquí nosotros que estamos en la ciudad y puerto de Veracruz, pues es una ciudad también con mucha historia. Ya cumplimos más de los 400 años. ¿Se imaginan? Una ciudad que tiene más de 400 años. ¿Cuántas personas no han estado ya viviendo en esta ciudad? Entonces vean cómo siempre se repite eso. Ahora bien, vean cómo entonces tenemos esta cadenita, ¿no? Que es muy sencilla. Los individuos formamos familias, las familias formamos pueblos, los pueblos eventualmente forman ciudades, las ciudades vienen a formar parte de las naciones y luego las naciones más arriba, pues podríamos pensar que ahí están los imperios. Pero al final de cuentas, el elemento humano está ahí. Entonces, cuando hablamos de los ciudadanos, ¿verdad? De los individuos, de los imperios, o en este caso de la gran Babilonia, de esta mujer, estamos hablando, claro, ella representa como una figura este gran imperio, pero al final de cuentas su origen son los individuos, mis hermanos. Y vamos a ver entonces cómo la Biblia nos enseña de qué manera el hombre o se, como dice muchas veces Jesucristo, o limpia sus vestiduras, como dice, el que sea limpio, limpiese más, o se ensucia. Y entonces eso genera o la Gran Babilonia, o por ejemplo, como acabo de cantar ahorita, o la Nueva Jerusalén. Son dos ciudadanos muy diferentes, dos lugares muy diferentes a donde el humano puede decidir a dónde ir. Vean, si se acuerdan, también leímos estos textos el día domingo, y de hecho yo aquí le acabo de añadir, leímos en Deuteronomio, donde les decía yo que Jehová les dijo alguna vez que los mandamientos, saber hacer el bien y distinguir entre el bien y el mal, bueno, de acuerdo aquí a la propuesta que les voy a hacer aquí, basándome en ese texto, no es que alguien te lo tenga que decir, porque aquí yo veo que Dios dice que ese sentimiento está dentro de nosotros desde que nacemos. A veces yo he oído gente que dice, es que, por ejemplo, cuando ven el símbolo de la filosofía oriental, que es el yin y el yang, eh, tengo que leer un poquito más para ver cómo lo interpretan ellos, pero yo he escuchado a mucha gente que habla acerca de que es que para que exista el bien debe existir el mal. Y pues honestamente, claro, respetando esa opinión, pero creo que me parece una idea muy tonta porque es como si yo dijera, ¿cuántas veces debo de quemarme la mano para darme cuenta que el fuego arde, que el fuego es peligroso? Bueno, no sé ustedes, pero a mí me parece que con una sola vez que me haya quemado es más que suficiente, entonces no creo que necesite estarme quemando la mano constantemente para darme cuenta que no me cayó la mano al fuego. Yo interpreto el yin y el yang como bien comentaba yo con ustedes en alguna otra ocasión. Por ejemplo, es que dicen, es que la oscuridad es la contraparte de la luz. Oigan, pero pues si en la física me han explicado desde hace mucho tiempo que la luz, el calor, son las cosas que existen. La oscuridad no existe. La oscuridad se interpreta como ausencia de luz. Si ustedes prenden una vela o está una estrella del sol, la luz existe y se comporta como onda o como materia, me parece. Bueno, eso no voy a profundizar ahorita en eso, pero existe la luz, las ondas de luz, las partículas de luz. Pero la oscuridad no existe, no hay partículas de oscuridad. La oscuridad es un fenómeno que se sucede cuando tú quitas la luz. Y porque no me van a decir, mi hermano, pero si yo echo un humo muy profundo, pues el humo, no, el humo es humo. El humo no es oscuridad. El humo es humo, o sea, una nube de humo estás quemando y tapa el sol. Bueno, esa nube es una cosa que tiene las partículas ahí, pero eso no es oscuridad. Tú te vas a un cuarto que no tenga ventanas y que nada más tenga un foco, apagas el foco y el resultado es la oscuridad, pero la oscuridad no es una cosa que exista, no es una cosa que toques, ¿sí me entienden? Y la luz sí existe, es una cosa que se puede medir, que se puede observar. Y lo mismo es el calor, eso me lo dijeron hace muchos años un ingeniero.
Porque decía yo, cierra la puerta que se escapa el clima. Y dice, no, no digas que se escapa el clima, entra el calor. Porque lo que existe no es el frío, lo que existe es el calor. El frío es la ausencia de calor. Lo que existe es la energía. Quitas la energía, el resultado es el frío. Entonces, bajo esa sentencia, propuse lo siguiente, de acuerdo a como lo veo en la Biblia. Lo que existe es la vida. Jehová es el que era y el que será. La muerte no existe. Lo que existe es la ausencia de vida. Pero lo que es constante es la vida. Y entonces el mal, cuando dice el mal está que está el mal, lo dice uno de los apóstoles, el mal está en aquel que sabe hacer bien las cosas pero no las hace. Repito, el mal está en aquel que sabe hacer bien las cosas y no las hace. Satanás se le asigna que hace cosas malas porque él sabe hacer bien las cosas. Él, si quiere, haría bien las cosas, pero no las quiere hacer. Entonces, no es que él no inventó el mal. Nadie ha inventado el mal es una consecuencia de que tú, que sabes hacer algo, como sabes hacerlo, no lo quieres hacer. Entonces aquí, todo esto que ahorita me detuve fue porque en Deuteronomio veo que ahí dice que el mandamiento que yo te ordeno, que Dios nos ordena a la humanidad, aquí no me voy a ir a más allá, no nada más. Aquí obviamente le está hablando a Israel, pero veo que el texto, en mi opinión, habla más allá de Israel, porque dice, el mandamiento que te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No es en el cielo para que digas quién nos lo va a decir, o quién ni quién subirá a nosotros al cielo y nos lo traerá, y nos lo hará oír para que lo cumplamos, ni está del otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros del mar y nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos, dice el 14. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Entonces, me parece que todos alguna vez hemos sentido cuando una persona nos ha agredido, cuando una persona nos ha insultado o nos ha golpeado, por ejemplo, cuando estamos chiquitos, y entonces no se siente bonito. Entonces la expresión es, si tú no sentiste bonito, entonces tú sabes que cuando tú lo hagas, la otra persona va a sentir eso mismo que tú sentiste antes. Entonces, si eso, conforme tú vas creciendo, tú no puedes distinguir y comprender que así como sentiste, tú quieres que los demás sientan los demás, ¿qué consecuencias te va a traer? Entonces, me parece que ahí viene el secreto del por qué ningún hombre puede jactarse de que tomó decisiones precisamente porque no sabía cómo hacerlas mejor. Bueno, aquí veo en Juan, perdón, cuando Jesús dice que la verdad nos hará libres, siempre tratar de encontrar la verdad de las cosas, como aquí veo que Jesucristo dice, la verdad siempre te va a hacer libre. Si tú no sabes algo, mejor di que no sabes, pero investiga, busca hasta que encuentres la verdad, porque siempre la verdad te va a hacer libre. En el Génesis 4:7 vemos cómo Jehová le dice a Caín, si tú haces bien algo, ¿y cómo haces algo bien? ¿Cómo haces algo bien? Como le dijo, ¿te acuerdan que les dije que Salomón le dijo a David? Y tu hijo mío reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Cuando hay ánimo voluntario, corazón perfecto, que también lo puede interpretar como esas ganas de hacer algo, lo que te hayan dicho que hagas, o lo que tú te hayas propuesto hacer, lo vas a hacer bien. Y bien es, pues, el principio de tener algo hecho con atención, con observación, con empeño, con dedicación, lo que sea que fuese que estás haciendo para que sea, pues ahora sí que lo mejor posible de acuerdo a tus posibilidades. Entonces dice Dios, si haces bien las cosas, ¿acaso no serás enaltecido? ¿Por qué? Porque tú mismo ves el resultado de tu obra. Dice aún así, si no fuese así, el pecado está a la puerta. El pecado vemos que está asociado, por ejemplo, con envidia, el odio o el rencor, pero dice se enseñorear. Y le agregué ahora también aquí en Génesis 4:7, donde a Jesucristo le preguntaron un día, ¿cuál es el más grande mandamiento?
Y entonces él dijo, amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y eso son todas las leyes y los profetas, ¿no? Entonces aquí veo, en esta pequeña lámina, aquí intento resumirles cuáles son las ideas que le dan al hombre, las herramientas, al hombre y a la mujer, las herramientas para poder salvaguardar sus acciones, para poder salvaguardar nuestras decisiones. Adelante, Rocío, ¿quieres decir algo? Cuando estabas hablando del bien, estaba yo aquí también buscándolo y me gustó mucho lo que dice, del mejor modo posible, de un modo correcto, de acuerdo a una norma implícita, una convención sobreentendida de lo que supone o se espera que debería ser u ocurrir. Uh-huh. Entonces, Miren, es yo, como que lo traemos implícito en nosotros, ¿no? El sí, bien. por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo, a lo mejor suena muy tonto, pero a mí siempre, yo he pensado que a veces las cosas más sencillas, porque como dice Jesucristo, si en lo poquito me eres fiel, en lo mucho te voy a poner. Entonces, a veces en las cosas más sencillas está el principio de hacer algo bien. Por ejemplo, limpiar. No sé si alguno de ustedes alguna vez vio una película viejita de caricaturas que se llama Blancanieves y los siete enanitos de Walt Disney. Hay una escena donde Blancanieves, la princesa, llega a una casita de los enanos, no están ellos, la casita está totalmente sucia, entonces ella la acompaña en unos animalitos, entonces ella dice, voy a arreglar, vamos a limpiar la casa para que cuando lleguen los dueños de la casa me dejen estar aquí. Entonces se pone a cantar, porque dice, lo mejor que hacer para limpiar es cantar. Entonces se pone a cantar y los animalitos le ayudan. Obviamente, bueno, en la caricatura, los animalitos pues jamás han limpiado una casa. Entonces hay una escena donde uno de los venados le están limpiando los platos y el venado le está dando lengüetazos al plato. ¿Sí? Está haciendo así al plato. Entonces Blancanieves no se voltea y lo ve y le dice, no, 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 con agua, con la lengua no se lava. Suena muy tonto, pero siempre que recuerdo ese pedazo, también luego se ve una ardilla que está barriendo el polvo y lo mete debajo de una alfombra. Entonces Blancanieves ve y le dice, no, ahí no. Entonces, tan solo estas dos acciones, en un proceso de limpiar, por ejemplo, si tú los haces, ¿qué provecho te da que tú barras y metas todo eso debajo de tu alfombra? ¿Qué provecho tiene que intentes lavar tus platos? Bueno, voy a exagerar con la lengua y no con agua. ¿Quedan limpios? ¿Te deshaces realmente del polvo? Y pregunta es, ¿qué tan complicado sería para uno mismo darse cuenta que si lo haces así no está bien? ¿No? Entonces es ahí donde veo que por eso Dios dice, no, a ver, tú desde tu corazón sabes cómo hacer mejor las cosas. Bueno, voy a ir un poquito más rápido para poder adelantarme en este tema. Ahora vean, aquí en Oseas 4, del 1 al 6, dice así, oíd la palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, pues no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Vean cómo aquí nuevamente vuelve a decir nuestro Padre Celestial que Él tiene un enfado con nosotros, con la humanidad, porque vean cómo dice, no hay verdad. Otra vez vuelve a mencionar esa palabra, verdad, la verdad de las cosas, la verdad que tú obtienes si tú buscas, si tú analizas las cosas, si tú no solamente te quedas, como decía nuestro hermano Jaime, ¿se acuerdan de su estudio? Uno puede opinar muchas cosas, porque me dijo Rocío, a lo mejor me dijo Pablo, me dijo Benjamín, qué bueno que me dijeron algo, pero yo al final de cuentas, Saúl, tengo que analizar lo que me dijeron ellos tres y yo también poner de mi parte para ver si lo que ellos me dijeron es lo que es o no es, porque es mi responsabilidad hacerlo, no simplemente, me lo dijeron y ya. Porque entonces veo que aquí se repite mucho esto de que no hay verdad. Y la verdad de las cosas está siempre enfrente, nada más hay que buscarlo. No hay misericordia. Vean cómo también para Dios es siempre muy importante la falta de misericordia que hay entre nosotros, que comienza primero en la familia, tal vez del padre al hijo o del hijo al padre, o entre los esposos.
cuando no hay misericordia, o entre los primos o los sobrinos, y por supuesto luego empezamos con los vecinos, y así, vayan en la escalerita como ustedes quieran. Entonces, cuando tú le metes, no hay verdad, o sea, ¿qué hay? Chismes, dimes y diretes, suposiciones, supersticiones, ¿sí? Cada quien se inventa lo que crea, y aparte le agregas que nadie tiene misericordia del otro, porque cada quien piensa que sabe mejor que el otro, entonces se empieza a corromper la tierra. Y ahí es donde, mis hermanos, nos convertimos en ciudadanos de la Gran Babilonia, la Gran Ramera. Vean cómo entonces estas dos mujeres, la que representa la Nueva Jerusalén, la esposa amada, con sus virtudes de verdad y misericordia, y la otra que lo pierde. Entonces la pregunta es, ¿tú qué ciudadano quieres ser? Y vean cómo esto se viene repitiendo desde, pues yo diría que el primer, bueno, voy a decirlo así, ¿cuál sería el primer ciudadano que quiso vivir en esta Babilonia? ¿Cuál sería su primer ciudadano? El primero que dijo, pues yo quiero vivir en esa ciudad corrupta. ¿Quién dirían ustedes que fue su primer ciudadano? Caín. 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 Ah, muy bien. A ver, ¿por qué Caín? Pues fue que mató a su hermano, que empezó con la maldad y que, como está haciendo el versículo de bíblico, el pecado estaba a la puerta. Ándale. Indudablemente sería parte de otro estudio luego analizar si eventualmente Caín obtiene redención, ¿no? Como en algún momento también, a ver si para la siguiente vez que me toque la guardia, estaba yo pensando en poner los ejemplos bíblicos de personas de historias que nos hablan de los que podrían ser ciudadanos de Babilonia. Obviamente, son algunos tal vez pudieron haber obtenido redención, pero otros, pues, quién sabe, ¿no? Como por ejemplo la reina Jezabel, este hombre que es en la historia de Esther, se me fue el nombre, ¿quién más? El que pidió la cabeza de Juan el Bautista, todo ese tipo de personajes que se encuentran narrados, ¿no? Ahora, voy a seguir leyendo. Dice, el perjurio y la mentira. ¿Sí entienden qué es el perjurio? A ver, hablar más de alguien, hermano, de alguna persona, hablar más de ella. Jurar en falso. Ajá. Sí, es jurar en falso, ¿no? Siempre juras porque al final de cuentas vean cómo se entiende que la palabra es importante. Cuando vemos que Dios dice algo, su palabra es importante porque no juega. Y en qué momento nosotros nos dimos cuenta que pues era fácil jugar con nuestra palabra, nosotros mismos le restamos valor a nuestra palabra, como decía mi abuela. Antes, hijo, los contratos se hacían de palabra, porque tanto hombres y mujeres le daban valor a su misma palabra. Y vemos que en varias partes, incluyendo en uno de los, ahorita no sé en qué versículo está, pero alguien dice, no sé si es Jesucristo o uno de los apóstoles, no jures, ni por el cielo, ni por la tierra, no, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por tu vida, ni por nada. Simplemente que tu sí sea sí y tu no sea no. No tienes por qué estar jurando. Pero entonces cuando vienen las personas y nosotros fácilmente lanzamos, sí, yo te juro que haré esto y te juro que al otro, y no lo haces, sobre todo luego también pasa mucho con los niños. No le jures a un niño que vas a hacer algo, no le prometas que vas a hacer algo si tú sabes que no está en tus posibilidades hacerlo, porque cuando no lo haces, el primero defraudado es el niño. Y el niño crece diciendo, ay, pues si el adulto defrauda, pues yo también voy a defraudar. La mentira, pues bueno, ahí está otra vez haciendo presencia. Asesinato, robo, adulterio prevalecen y se comete homicidio tras homicidio. Vean cómo eso es lo que Dios
le entristece ver que eso sucede a nosotros, porque en el cielo esto no está pasando, eso está pasando acá. Entonces el problema está aquí en nosotros. Dice, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador en ella. Yo siento, mis hermanos, obviamente aquí también es una propuesta que estoy haciendo, y de ahí vienen, mis hermanos, muchas de las enfermedades que padecemos también en la carne. Porque muchos piensan que no tiene ninguna conexión, pero mis hermanos, toda esta tristeza, todo este sentimiento de soledad, de enojo, de ira que se provoca entre nosotros por estas acciones, indudablemente tiene consecuencias. Yo es una propuesta que hago, ¿verdad? En la carne, y de ahí, obviamente estoy hablando de esto de siglos atrás, y de ahí vienen muchas posiblemente de las enfermedades que nos acongojan hoy día como seres humanos. Porque dice ahí, se notará la tierra y se extenuará todo morador de ella. Vean que no solamente nos afectamos a nosotros, sino también a los seres vivos. Dice en el 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Sí? Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, puesto que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Obviamente aquí está hablando directamente al pueblo de Israel, pero diría que eso sucede también con todas las naciones que olvidaron el derecho. Porque vean aquí, ahora que dice Isaías 24 del 1 al 6, he aquí que Jehová devasta la tierra y la arrasa y trastorna su paz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá como el pueblo, así como también al sacerdote, como al esclavo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al acreedor, también al deudor. Vean cómo aquí en el capítulo 2 habla la idea que yo les decía. Al final de cuentas, todas las naciones comienzan con individuos, todos los pueblos, todos los países comienzan con individuos. Y entonces aquí, en este capítulo 2 de Isaías, versículo 2, perdón, veo que dice exactamente eso. Así como el que vende, el que la ama, el criado, el amo, si hay entre ellos mentira, perjurio, y no hay verdad, se multiplica uno tras otro y se va pasando como pues sí, como una especie de virus, ¿no? La tierra será totalmente devastada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. ¿Cómo es posible, mis hermanos, que nosotros, siendo creación del Señor desde un principio, y si dijo el Señor, ¿qué dijo en el Génesis? ¿Qué le dijo a la humanidad? ¿Qué dijo? Señorear y sojuzgar la tierra. Señoren, así es. ¿Cómo llegamos de señorear, mis hermanos, a enfermarnos? ¿Cómo llegamos de señorear a tener personas enfermas, personas pobres, a tener guerra tras guerra tras guerra? ¿Sí? ¿Cómo llegamos a eso? Dice ahí, enfermaron los altos pueblos de la tierra. La tierra fue profanada por sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebraron el pacto eterno. Nuevamente, si no se mantiene la verdad, si no se mantiene la misericordia, si no se mantiene pues ahora sí que las virtudes que más adelante nos enseñan los apóstoles de Jesús, los pueblos decaen. Ahora, indudablemente, también existe ahora veamos la parte que veo que aquí Pablo nos lo explica del efecto de la religión, cuando corrompe también el anhelo del hombre. Dice, porque en Romanos 1, del 18 al 25, él explica así y dice lo siguiente: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Vean cómo se vuelve a repetir, detener con injusticia la verdad. ¿Sí? Vuelvo a insistir, cuando algo no se sabe, pues simplemente decirlo.
No sé si ustedes sepan de un clérigo llamado, creo que se llama Giordano Bruno, que en la Edad Media fue un clérigo que se atrevió a proponerle a la Iglesia Católica Romana de aquella época que la idea de Dios era que el cielo no era solamente como lo vemos, sino que era un vasto universo lleno de mundos y de estrellas, y que todo eso era la vastedad del imperio de Dios. Pues ustedes, si luego analizan un poquito su historia, verán que al hombre lo mandaron a la hoguera y lo mataron porque dijo eso. Porque pues en ese momento, para los que estaban como líderes de la iglesia en ese instante, eso no era posible, porque yo no sé de dónde inventaron para ellos que el cielo donde está Dios es simplemente un cielo azul con las nubes y que ahí está Dios. Y entonces la idea de Giordano Bruno de que hubiera universos, galaxias, estrellas, y pues para ellos fue una blasfemia y lo mataron. Y entonces, pues imagínense en el día del juicio cuando el Señor los vea y les diga, a ver, pues yo no sé ustedes de dónde sacaron esa otra idea. Como dice ahí, detienes la injusticia a la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Aquí parece como un trabalenguas, pero me parece que queda más claro en el 20. Las cosas invisibles de Él, o sea, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, el enorme poder de Dios se puede entender y apreciar, al menos de acuerdo como yo veo aquí, de acuerdo al texto, en todo lo que me rodea de la naturaleza, del universo, del cosmos, todo. Obviamente, conforme ha pasado el tiempo y el hombre ha podido desarrollar, gracias al método científico, su capacidad para entender mejor el mundo de la física y todo esto, pues cada vez aprendemos más acerca del mundo que nos rodea, y al menos a mí en lo particular me permite asombrarme y entender que aquí está un dueño que creó todas estas cosas, ¿no? De acuerdo al 21 dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Yo puedo entender que alguien me diga a lo mejor, ¿sabes qué? Pues yo puedo dudar que si existe o no existe Jehová. Yo diría, bueno, estás en tu derecho a dudar de que creas que exista o no exista Jehová, de que exista o no exista Jesús. Pero algo es indudable, que no puedes negar que el universo sí existe, porque lo estás viendo. Ahora que tenemos tantas herramientas y muchos avances tecnológicos, estás viendo el universo, estás viendo que hay millones de estrellas, millones de galaxias. Y ahora, hasta ahorita, tampoco tienes una prueba que te demuestre que no existan. Entonces, si eres honesto y franco, deberías de conceder, así como yo también te concedo, la posibilidad de que puede que existan, puede que no. La cuestión es, ¿y qué pasa si no existe y eventualmente llega nuestro día de la muerte y nos vamos? No pasa nada, porque todos no existían. Pero si sí existen y llega el día de la muerte, ¿qué va a pasar? Porque entonces ahí están. Obviamente, es aquí nada más una breve observación, pero a mí en lo particular, yo como Saúl, veo de que, o mi opinión, mi decisión, porque como bien dice nuestro hermano Jaime en sus estudios, eventualmente lo que hace uno como persona es tú decides qué quieres creer. Y creo que en eso cada quien tiene la libertad de hacerlo. Y también la responsabilidad de decidir y respetar la decisión de los demás. Entonces yo, por ejemplo, veo aquí que en este versículo de Romanos dice, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. Ahora fíjense bien, rápidamente, acabando el tiempo, de manera muy global, de acuerdo a como pude estudiar, algunos explican el origen de las religiones. Primero, mis antiguos entraron a lo que sería el animismo. El animismo
es cuando los pueblos adoran a los animales, ¿sí? Tienen la idea de que el conejo es el dios, el venado es el dios, el halcón es el dios, etc. Después evolucionó la idea del hombre al chamanismo, que aquí es cuando empiezan a aparecer los primeros líderes, los que dicen, no, a ver, yo soy el chamán de la tribu y yo soy el que te permito entrar en contacto con otras entidades superiores espirituales que tú tienes que contactar a través de mí. Después esto evolucionó y vino lo que sería el politeísmo, que es tener la idea de que existen muchos dioses. Y después, ya más adelante, más, digamos, más avanzado, de acuerdo a estos sociólogos, hablan de que vendría el monoteísmo, que es cuando ya solamente las culturas, creen en un solo Dios. Y más o menos este es el caminito que le asigna. Yo les preguntaría a mis hermanos, ¿cuántas religiones creen ustedes que existen al día de hoy, 2021? ¿Cuántas religiones creen que existen? Como 3 millones, aproximadamente más. Creo que sí, era bastante alto. De acuerdo a la fuente que me basé para hacer esta explicación, mencionan, ¿verdad? Mencionan que hay un promedio de 4,000 diferentes religiones en el mundo actualmente, ¿no? Que bueno, también es un número alto, tal vez no sea de millones, pero es alto, ¿no? Y entonces, pero es que dicen que los hindúes. Okay. Pero sí serían como las diferentes ideologías que existen hoy en el mundo. Vean aquí, este es un pequeño cuadro, no contiene todas, ¿verdad? Pero tiene tal vez las más que tienen más seguidores y pues no sé si ve mi cursor. Nosotros digamos que estamos ¿dónde estamos? Aquí estamos, ¿verdad? En esta parte, no sé si ven mi cursor, pero aquí por ejemplo dice las siglas AS es antes de la era cristiana, ¿sí? Aquí está el primer año de la era cristiana, esta línea que está aquí, no sé si logran ver cómo la divido, y de aquí para arriba es la era cristiana. Entonces, ven ustedes toda esta gran diversidad y ramificación que viene del pensamiento religioso. Ahora bien, la pregunta sería, mis hermanos, para reflexión, ya casi para concluir por ahorita, aunque recuerden que continuaré con esto en mi siguiente guardia. La pregunta es, digan mis hermanos, ¿cómo es posible que existan tantas religiones y sin embargo tengamos tantos conflictos? No como que parece una contradicción, ¿no creen ustedes? Tenemos tantas religiones y sin embargo un montón de conflictos, ¿no? Nada más es cuestión de prender las noticias para enterarnos de muchas cosas desagradables que pasan todos los días en todo el mundo. Adelante, Ricardo. Con ustedes. Que bendiga. Por eso debemos dar gracias a nuestro Dios que nos da el entendimiento y el conocimiento cada vez que lo solicitamos, porque pues en fin, es una doctrina, es un grupo de personas, porque la verdadera religión, dice en Santiago, es visitar a las viudas, amparar al huérfano, apartarse del mal. Religión que nosotros conocemos que es su religión, es la verdadera. Entonces, todo lo demás, el grupo donde pertenece sale sobrando. Y sin embargo lo toman como religión, pero pues yo oigo eso, no hay tantas religiones, y solo hay una. Y Gracias, y veo esto, digo, gracias Señor, porque me das a conocer. Eso es todo, Gracias, Marita. Muy bien, ahora aprovechando aquí el comentario de nuestra hermana Polita,
Ya para concluir y dar paso a mi hermano Ricardo, que va a tomar la guardia, aquí vean cómo precisamente algo que igual voy a profundizar cuando me vuelva a tocar la guardia, debo de ser muy cuidadoso en insistir de que al menos no es parte de nosotros, nosotros no asignamos, nosotros no, porque tampoco lo hizo Jesucristo, nosotros no catalogamos los pensamientos del resto de nuestro prójimo, ¿no? Como bien dice el apóstol, la verdadera religión, porque él lo aclara muy bien, es al final de cuentas que tú hagas, que tus acciones sean de beneficio para ti mismo, real, y para el beneficio de tu prójimo, que hay muchas veces que tú puedes colaborar. Esa es la verdadera religión. Y vemos, indudablemente sí, es cierto, nuestro Padre Celestial en algún momento al pueblo de Israel, a los descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, les dio unas ordenanzas, les dio unos estatutos, pero por encima de ellos siempre están los 10 mandamientos, que como dice Jesucristo, eso es todo. Cuando tú dices ama a tu prójimo como a ti mismo, estás cumpliendo esos mismos mandamientos, pero obviamente todo lo que está en Éxodo, todo lo que está en Levítico, todo lo que está en Deuteronomio, obviamente son ordenanzas que el Señor da porque el pueblo de Israel está naciendo como una nación. Y obviamente esos mandamientos les ayudan a ellos como nación, el poder crecer fuertes y prósperos. Pero vean aquí cómo en Romanos nos dice que al final de cuentas Dios va a juzgar en todas las eras, ¿sí? En todas las eras, porque al final de cuentas, como dice el apóstol, la verdadera religión es aquel que hizo el bien. No importa dónde naciste, no importa dónde estuviste. Si fuiste azteca, fuiste maya, fuiste olmeca, viviste en la Edad Media, viviste en China, viviste en Australia, viviste en donde hayas vivido, en la Patagonia. Al final de cuentas, seres humanos somos iguales. Y donde hayas vivido, va a contar tus obras, ¿sí? Lo que, como dice, en donde estuviere vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón, ¿sí? Entonces, aquí simplemente lo atribuyo porque, vuelvo a insistir, las reflexiones, tal vez porque eventualmente de todas estas filosofías y religiones, indudablemente depende de las personas que la integran, quienes realmente hacen y sacan provecho de sus filosofías y quienes no, porque eso es lo que Dios va a juzgar. Nosotros invitamos a las personas a que obviamente guíen, se acerquen a las palabras de Jesucristo y de los apóstoles, porque son las que hemos nosotros decidido, yo, Saúl, he decidido, porque así lo digo, he decidido que es la que me ilustra, pero que indudablemente siempre veo que sobrevive a todas las, ahora sí que todas las otras ideas que se me puedan ocurrir, porque dice, no hay excepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que hacen la ley, ¿sí? Entonces, eventualmente, aquí ya más con esta, ahora sí, como dice, con esta me despido por ahorita. Esta es una idea. Por ejemplo, yo sé lo que Jesucristo me dice a mí acerca de lo que es precisamente amar a mi prójimo. Estos tres símbolos, ¿alguien sabe qué significan? Son símbolos chinos. Bueno, hermano, tú lo has dicho. Está en chino. Está en chino, ¿verdad? Así es, hermano. Pero miren, yo aquí simplemente lo quiero mostrar para que vean cómo también esta es una propuesta que yo les hago. La sabiduría de Dios siempre ha estado en la humanidad, ¿sí? A veces ellos le han dado otro nombre y eso es algo que Dios le tocará juzgar. No me toca a mí. Pero sé que la sabiduría de Dios está en todos lados, porque también haciendo una parte ha dicho el apóstol, Dios habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras, hoy nos habla por Jesucristo, pero Dios siempre ha hablado a la humanidad. Fíjense lo que significan estas palabras, estas tres palabras, significa lealtad, valor
y ser verdadero. Díganme, si yo naciera en China y a mí me enseñan a ser leal, valiente y verdadero, y realmente lo hago, díganme, ¿esto va en contra de la doctrina de Jesucristo? Mi opinión, No, yo les opino que no. Indudablemente aquí alguien dirá, bueno, es que no conoce a Jesús, sí, pero vean que en el Apocalipsis dice, vi una gran multitud de todas naciones y de todas las lenguas. Ahí no dice solamente, vi una gran multitud que solamente venían del pueblo de Israel o de México, no. Dice, vi una gran multitud, acuérdense, cuando dice, bienaventurado el santo el que tiene parte en la primera resurrección. Cuando el apóstol Juan, que está más adelante, todavía no ha llegado a esa parte del Apocalipsis, ve esa gran multitud, dice, he aquí ven que venían de muchas naciones y de muchas lenguas. Entonces, yo simplemente concluyo esta parte de lectura que estamos viendo, de que nosotros obviamente hoy día tenemos esta responsabilidad de precisamente de invitar a las personas a que puedan entender que en Jesucristo está la libertad, porque Jesucristo, su doctrina precisamente nos invita a ser libres. Y la libertad se obtiene precisamente en parte con conocer la verdad de las cosas y en hacernos responsables de nuestras acciones. Y realmente volver realidad las virtudes que están dentro de nosotros, virtudes que están dentro de cualquier persona. Verdad, misericordia, paciencia, templanza, afecto fraternal, todas ellas son parte de todos y son nuestro verdadero tesoro. Eso es lo que invita a Jesucristo. No estamos volviéndonos seguidores de Jesús como si fuéramos solamente sus fans, porque como él dice, no me digas Señor, Señor, más bien haz lo que te ordeno. Porque si solamente dices que bendito Jesús para arriba, bendito Jesús para abajo, bendito Jesús a la derecha, bendito Jesús a la izquierda, pero no haces nada de lo que él te dice, no vaya a ser que en el día del juicio un chino, que a lo mejor nunca conoció a Jesús, pero como ese chino sí fue leal, valiente y verdadero en sus acciones, tal vez te quite tu lugar. ¿No es así? Simplemente les dejo con esta reflexión para que vean que la doctrina de Jesucristo, al menos como aquí yo puedo verla, es realmente universal. La doctrina de Jesucristo es universal y veo que siempre beneficia al que la sigue. Bien, voy a concluir, mis hermanos. Entonces, voy a hacer mi oración para entregar mi guardia a mi hermano Ricardo Guerrero.